Buenas tardes, mi nombre es Noemí Barragán. Estamos en la nivelación de la licenciatura de enfermería y en la materia de enfermería de la mujer y del recién nacido. Hoy vamos a hablar del caso integrador. El caso integrador que tenemos hoy es de preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por la presión arterial alta y signos o daños a otros sistemas o órganos que frecuentemente suelen ser el hígado o los riñones. La preeclampsia generalmente se presenta a las 20 semanas de embarazo en las mujeres cuya presión arterial había sido completamente normal. Los signos y síntomas de la preeclampsia suelen ser cefaleas intensas, cambios en la visión o visión borrosa, náuseas, vómitos, edema, hipertensión arterial obviamente, proteinuria, que significa la presencia de proteínas en la orina, y disminución de la cantidad de orina. En el resumen de la valoración de esta patología y de este caso clínico tenemos una femenina de 35 años que ingresa al área de urgencias cursando su semana 24 de embarazo con malestar general, dolor tipo cefalea intensa, sudoración, palidez, desorientación temporoespacial al ingreso, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, hipertensión arterial, ligera somnolencia y disminución de la cantidad de orina. En el resumen de la recolección de datos tenemos dos dominios significativos. El primero es el dominio de nutrición, clase, metabolismo e hidratación. Y los datos significativos son el estado de la mucosa oral, que se encuentra seco, deshidratado, labios partidos, piel escamosa, reseca, áspera, la presencia de náuseas y vómito debido a la hipertensión arterial, edema de miembros inferiores y una sed constante. Y en el dominio 4, que es actividad y reposo, en respuestas cardiovasculares y respiratorias encontramos a la exploración de signos vitales, una frecuencia cardíaca elevada de 145 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22, aumento de la fatiga, la presión arterial con unas cifras de 200-120 miligramos a la hora de la valoración y una saturación de 90-95 que corresponde a un buen pronóstico. El diagnóstico y la planificación de enfermería, debido a los datos de recolección, se encuentran 3 diagnósticos de enfermería que pueden estar relacionados a los signos y síntomas que se presentan. El primero es déficit de volumen de líquidos, el segundo es riesgo de desequilibrio electrolítico y el tercero es exceso de volumen de líquidos. Vamos a tomar como partida el exceso de volumen de líquidos relacionado con el compromiso en mecanismos reguladores. El diagnóstico sería exceso de volumen de líquidos o la retención de líquidos, aumento de líquido intravascular, intersticial o intracelular. Este está relacionado con el edema, el aumento de peso en corto tiempo y principalmente la alteración en la presión. El objetivo de este diagnóstico es mantener una adecuada hidratación en el paciente, disminuyendo el líquido intra e intercelular. Las intervenciones NIC es el manejo electrolítico y tiene como bases intervenciones como mantener un acceso permeable, suministrar líquidos según prescripción médica, mantener un registro adecuado de entradas y salidas, mantener una solución intravenosa que contenga electrolitos, administrar los electrolitos suplementarios de vía oral o nasogástrica IV según corresponde a la prescripción médica y obtener muestras de análisis de sangre para su posterior valoración. Esto tiene como objetivo el fomento del equilibrio de electrolitos y prevención de complicaciones derivadas de los niveles séricos, ya que los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga positiva eléctrica, ayudan a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, la nivelación del ácido base o el pH, el transporte de nutrientes a las células y también ayudan a la eliminación de desechos de las mismas. Esto para reajustar los niveles de electrolitos que necesita el paciente se debe vigilar los valores actuales, determinar el tratamiento y seguir los parámetros de signos para monitorizar el estado del paciente y permitir un adecuado ingreso de líquidos al cuerpo que nos permita suministrar electrolitos para mantener la homeostasis corporal y evitar el edema, que es el principal signo que tenemos. Otra de las intervenciones NIC de este diagnóstico es el manejo de líquidos, que tiene también como objetivo equilibrar los líquidos y prevenir complicaciones derivadas de los niveles.
Las intervenciones serían empezar diario al paciente, realizar un registro preciso de las entradas y las salidas, vigilar el estado de hidratación como las mucosas, los pulsos, la presión arterial, la monitorización de signos vitales y observar si hay indicios de sobrecarga o retención de líquidos como es el edema y la ascitis, administrar diuréticos prescritos según corresponda. Esto con una fundamentación de que el líquido intravenoso o la hidratación es el reemplazo de líquidos en el cuerpo que el cuerpo ha perdido por sus diferentes fuentes, que son vómitos, diuresis, sudoración, etc. Este componente importante ayuda a las funciones vitales del cuerpo, formando parte del sistema digestivo y la eliminación, protege y lubrica los tejidos del cerebro, transporta nutrientes y ayuda a llevar los desechos de las células que a su vez ayudan a regular la temperatura del cuerpo y del calor mediante el sudor. Las evaluaciones NOC de estos dos diagnósticos y de estas dos intervenciones NIC sería el equilibrio electrolítico, que es la concentración de iones séricos necesarios para mantener el equilibrio de electrolitos, y a la evaluación después de ingresar electrolitos para la reposición osmolar debido a las pérdidas que ha tenido la paciente por emesis, se evaluará por medio de pruebas laboratoriales posterior al ingreso y egreso de soluciones intravenosas para la reposición y control de electrolitos. Otro indicador NOC de evaluación sería el equilibrio hídrico, misma situación. En la evaluación se administran líquidos intravenosos que nos permitió hidratar a la paciente, manifestando un balance adecuado de agua en el cuerpo que permitió reponer las pérdidas y controlar además el edema presente en la paciente. El segundo diagnóstico de enfermería sería relacionado al dominio 4, con los datos significativos que se recolectaron, que era taquicardia, taquipnea, hipertensión, y el diagnóstico sería el riesgo de la disminución de la perfusión tisular cardíaca, ya que este es susceptible a una disminución de la circulación cardíaca y puede comprometer a la salud. Este diagnóstico se puede relacionar directamente con la taquicardia, la taquipnea y principalmente signo inequívoco de la hipertensión arterial. Tiene como objetivo detectar las posibles alteraciones en la función hemodinámica del paciente y valorar la respuesta del paciente en dicho tratamiento. Las intervenciones NIC con las que contamos de este diagnóstico sería la monitorización de signos vitales, que es la recogida y análisis de los datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de la temperatura corporal para prevenir y determinar las complicaciones. Las acciones de enfermería serían monitorizar la presión arterial, el pulso, la temperatura, el estado respiratorio, observar tendencias a las fluctuaciones de la presión arterial y monitorizar el ritmo de la frecuencia cardíaca. Este tiene como objetivo medir y vigilar los signos vitales para evaluar el buen funcionamiento físico por medio de parámetros sobre las funciones esenciales del cuerpo. El riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca tiene como fundamento que la medición de los signos vitales es la interpretación de los datos significativos y estos nos ayudan a tener una intervención oportuna con la que se realice a tiempo maniobras para prevenir la alteración de los mismos signos vitales. La intervención para este diagnóstico sería el manejo de la medicación, facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos. Las acciones de enfermería son determinar cuáles son los fármacos necesarios, administrarlos de acuerdo a la prescripción médica, observar los efectos terapéuticos que tiene la medicación sobre el paciente, observar si hay respuesta o cambios al régimen de medicación, y este indicador NIC tiene como objetivo contar con un sistema de medicación que permita una farmacoterapéutica según a través de la identificación oportuna de riesgos asociados a la medicación, su análisis y la implementación o mejora de los procesos. Los medicamentos prescritos para este paciente pueden ser antihipertensivos, también protectores de la función cardíaca,
Diuréticos, todos estos medicamentos nos van a llevar a regular el estado actual de la paciente, los signos vitales, la monitorización de ellos y prevenir complicaciones de la preeclampsia. Los medicamentos abarcan los procesos de administración, farmacoterapia del paciente, observar los efectos terapéuticos que en ellos aplica y verificar los cambios en los signos vitales que permitan avanzar con el tratamiento médico y controlar las complicaciones del mismo. La evaluación NOC de este diagnóstico sería la severidad de la hipertensión. Esta es la gravedad de los signos y síntomas por la presión arterial elevada. En esta, a la evaluación, la paciente es tratada con medicamentos antihipertensivos, como ya anteriormente dijimos, soluciones para la hidratación y reposición de electrolitos según corresponda a los resultados de laboratorios y continúa con un manejo sustancial de la presión arterial que se ha estabilizado en 130/98. Aún continúa con manejo y tratamiento para lograr una disminución notable de la TA, pero se ha establecido que ya está en un parámetro normal y que no compromete tanto la salud de la paciente. Muchas gracias por escucharme.